Basta de creer que la escasez te define. ¿Tu fe en Dios es solo consuelo, o la llave que te eleva y cambia tu estatus como promete la Escritura? Facturas sin fin, entrevistas que no responden, puertas que se cierran y voces que te ignoran. No estás solo, muchos viven igual. Si actúas con decisión verás respeto ganado, oportunidades reales, estabilidad en casa y tu voz reconocida. Levántate con dignidad y decide hoy. Comenta. Rompo la maldición y reclamo mi lugar. Hoy empieza la restauración de tu linaje. La pobreza, más allá de circunstancias económicas, puede operar como un patrón espiritual heredado. Un código del linaje que condiciona expectativas, decisiones y destino. Cuando reconoces la pobreza como programa espiritual, y no solo como falta de recursos, empiezas a ver las creencias repetidas, los silencios y los pactos que han configurado la historia de tu familia. Ese código se manifiesta en frases que se repiten en la mesa familiar, en decisiones financieras tomadas sin fe, y en una expectativa crónica de escasez. Identificarlo exige honestidad. Observa los miedos que se heredan, las promesas incumplidas y las declaraciones que se volvieron leyes no escritas en tu hogar. La Biblia también advierte sobre impactos generacionales cuando hay rechazo a Dios. Éxodo 20:5. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Este texto nos muestra la realidad de la transmisión espiritual y la necesidad de intervención divina y personal para romper patrones. En las Escrituras vemos ejemplos de linajes transformados. Abraham recibió una promesa que trascendió generaciones, y José Joseph, en un ejemplo moderno dentro de la narrativa bíblica, transformó no solo su destino sino el de su familia desde el lugar de crisis hasta la provisión y la posición. Estas historias enseñan que lo heredado puede ser reuso o tierra de promesa, según cómo se reconozca y se actúe. La revelación que reescribe ese código llega por reconocimiento y decreto, reconocer lo que se heredó, confesar la verdad, y declarar la nueva realidad en Cristo y en obediencia. La clave es transformar narrativa familiar en mandato divino. Al alinear palabra, fe y acción, empiezas a reprogramar expectativas y abrir puertas que parecían cerradas por generaciones. Recitar oración de liberación. Señor, rompo ahora toda herencia de escasez en mi linaje. Declaro que las maldiciones no tienen poder sobre mi familia. Decreto restauración sobre mi apellido, reapertura de puertas cerradas y una nueva frecuencia de prosperidad. Que tu nombre sea exaltado en mi casa, y que tu favor sea la herencia de mis hijos. Amén. Este acto de romper en público y en lo íntimo, declara que ya no aceptarás la cadena espiritual que sujetó a tus antepasados. Aplica esto de forma práctica. Identifica escribiendo 3 patrones financieros familiares concretos que reconozcas. Confiesa en voz alta la verdad de esos patrones para traerlos a la luz. Decreta una declaración de liberación diaria por 21 días para instaurar la nueva frecuencia. Y documenta cada cambio, sueño restaurado y oportunidad que Dios abra frente a ti. El proceso es simple, pero requiere constancia y fe. Mientras caminas este proceso, lleva un diario donde registres sueños, cambios de perspectiva, contactos y puertas que se abren. Pide discernimiento para diferenciar entre reparación humana y restauración divina, y celebra cada paso de avance en tu linaje. Las generaciones futuras están siendo moldeadas por lo que decides declarar hoy. ¿Quieres profundizar en estos salmos y transformar tu vida financiera? Descarga el desafío de los salmos de la abundancia en el primer comentario fijado. Comienza hoy a reescribir el código de tu linaje, y observa cómo la provisión y el favor se convierten en herencia para tus hijos. Con la decisión de romper el código de tu linaje y declarar restauración, entramos ahora al Salmo 113 como el detergente del alma que limpia lo heredado y eleva a los olvidados a su lugar de honra.
El Salmo 113 actúa como una fuerza reveladora. Cuando lo entiendes como rito verbal, deja de ser solo lectura y se convierte en agente limpiador que disuelve techos espirituales y reprograma la identidad familiar, levantando al menesteroso y sentándolo con los príncipes. Las palabras del Salmo 113, alabad, siervos de Jehová, en lo alto está Jehová, ¿quién como Jehová? Alza del polvo al pobre, y del muladar levanta al menesteroso, para hacerlo sentar con los príncipes. No son solo poesía, son declaraciones que describen una intervención divina que invierte la posición social y espiritual, y por eso funcionan como decreto generacional cuando se proclaman con fe. Usarlo como instrumento litúrgico implica 3 elementos: la palabra pronunciada con convicción, la fe que espera el cambio y la acción que acompaña la declaración. Al recitarlo con intención, estás ordenando al detergente divino que limpie las creencias, los nombres y las expectativas que han mantenido a tu linaje en contención. Padre, en el nombre de Jesús, declaro a este salmo como detergente sobre mi sangre y sobre mi historia. Lava las creencias que me reducen. Limpia los nombres de mis ancestros de aquello que no procede de ti. Que tu alabanza transforme lo heredado en bendición, y que mi casa sea levantada para honra de tu nombre. Amén. La tradición del Halel muestra cómo la comunidad judía usó cantos de alabanza para declarar liberación y memoria. En paralelo espiritual, la historia de la familia de José ejemplifica cómo la providencia puede preservar y exaltar a un linaje completo cuando una persona, por fe y fidelidad, reescribe su destino. Aplicación práctica. Lee el Salmo 113 en voz alta cada mañana por 7 días, y anota en un cuaderno lo que percibes. Tras cada lectura declara: mi linaje se sienta con los príncipes. Unge una foto familiar mientras pronuncias el Salmo, y registra cualquier cambio, sueño restaurado o puerta que se abra. Mientras practicas esto, pide discernimiento para diferenciar entre reparación humana y restauración divina. Celebra cada avance y observa cómo la repetición litúrgica va reprogramando expectativas y hábitos en tu casa. La constancia convierte la proclamación en nueva identidad para las futuras generaciones. Escribe en los comentarios: mi linaje se sienta con los príncipes. Con la decisión de romper el código de tu linaje y declarar restauración, entramos ahora a confrontar de frente la maldición de escasez, para que la gracia de Dios reconfigure tu mesa y tu destino. Hay 2 doctrinas en tensión: la visita de consecuencias y la responsabilidad personal. Entender esta tensión es clave para saber cuándo una situación obedece a una influencia generacional y cuándo es llamado a la conversión individual. Éxodo 20:5 dice: no te inclinarás a ellas, ni las servirás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y al mismo tiempo, Ezequiel 6:20 de la tarde afirma: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará la culpa del padre, ni el padre llevará la culpa del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Estas 2 palabras juntas no se contradicen. Exponen la seriedad del pecado heredado, y, a la vez, la soberanía de la responsabilidad individual. Romper la maldición de escasez implica confrontar la justicia de Dios y acoger su gracia liberadora. Es un proceso que combina arrepentimiento, proclamación autoritativa y actos concretos de fe. No se trata de pensamiento positivo ni de fórmulas mágicas, sino de un protocolo espiritual con respaldo bíblico. Reconocer la ofensa, renunciar a pactos antiguos, confesar y declarar desde la autoridad que Cristo otorga, y sellar esa ruptura con acciones que expresen tu nueva decisión. Incluye en tu estrategia la oración de ruptura como declaración de autoridad espiritual. Señor,
por tu sangre y por tu autoridad declaro ruptura total de toda maldición de escasez en mi linaje. Corta y quema las cadenas invisibles que han condicionado nuestra mesa. Exijo libertad para mis finanzas, mi mente y mi estirpe. Dispongo que tu gracia reemplace toda deuda ancestral. Amén. Dicha con convicción, esta oración articula la voluntad de Dios y pone tu corazón en alineamiento con su gracia. En la práctica, aplica los 4 pasos. Renuncia. Habla públicamente y verbalmente las palabras que representan pactos antiguos para anularlos. Confiesa. Haz confesiones específicas contra la mentalidad y las circunstancias de escasez. Corta. Realiza un gesto simbólico, por ejemplo, tijeras sobre un papel donde escribiste los nombres de pactos o conductas heredadas. Mientras declaras ruptura, sella, ora y escribe un decreto firmado por. Estos actos físicos sostienen la dinámica espiritual y ayudan a tu familia a asumir el cambio. Mira el ejemplo de José. Frente a la escasez, Dios lo elevó a gobierno y provisión para toda su casa. Su historia enseña que una sola vida alineada con la fidelidad puede transferir destino a un linaje. Así, tu obediencia y autoridad activa pueden producir una transferencia de bendición sobre generaciones. Por eso el protocolo debe ser serio, repetible y comunitario cuando sea posible. No descuides el discernimiento teológico. Separar reparación humana de restauración divina requiere humildad y tiempo. Observa señales claras, puertas que se abren, cambios en la mente, sueños restaurados, responsabilidad sostenida, y no confundas resultados temporales con la plena obra de liberación. Persiste en oración, en actos de justicia y en fidelidad a la palabra. Actúa con la convicción de que tienes autoridad en Cristo para romper cadenas, pero hazlo con oración comunitaria y seguimiento. Registra lo que ocurre, celebra los avances y mantén el pacto familiar escrito y sellado. Escribe en los comentarios, recibo abundancia ahora, rompa o código 12 o linaje e declare restauração. Agora con firmeza, pasamos de la ruptura de la maldición a la proclamación activa de tu nueva frecuencia. En este siguiente paso comprendemos que la palabra hablada no es un sonido neutro, sino la herramienta principal con la que alineamos lo visible con lo celestial. Mateo 6:18 de la tarde nos recuerda que, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y Proverbios 6:21 de la tarde confirma que, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Entender estas dos verdades te permite ver tus declaraciones como decretos, que pueden liberar o mantener a tu linaje. Decretar es ajustar la frecuencia de tu boca a la autoridad de Cristo. No se trata de repetir deseos vagos, sino de articular sentencias claras, en tiempo presente, y con respaldo bíblico, que enlacen la promesa con la tierra. Jesús enseñó a sus discípulos autoridad para atar y desatar, y los profetas de la Escritura son ejemplos de cómo palabras precisas cambiaron ciudades y naciones. Por eso la técnica exige intencionalidad, seguridad en la identidad en Cristo, y verificación en la palabra. Para construir decretos efectivos sigue 3 reglas. Primero, sé concreto. Nombra lo que atás o desatás. Segundo, usa la autoridad de Jesús, en el nombre de Jesús o por la sangre de Cristo. Tercero, declara en presente y con fe, esperando cumplimiento, no como posibilidad distante. Evita frases vagas. Reemplaza quiero prosperar por declaro provisión estable en mi casa y fuentes abiertas para mi familia ahora. Practica la estructura de un decreto: invocación, autoridad en Cristo, objeto, ¿qué estás atando o desatando?, ámbito, personal, familia, negocio, y sellado, acción o firmado. Recuerda que la lengua es semilla. Lo que declares con convicción siembra una realidad espiritual
que demanda también acciones naturales, en coherencia. Usa además afirmaciones bíblicas que sostengan cada decreto y deja que la comunidad confirme y respalde esas palabras en oración. Recita con convicción este decreto de transformación cuando declares: yo decreto, en el nombre de Jesús, que toda puerta cerrada de mi linaje se abre ahora. Atado queda todo espíritu de escasez, desatado queda el favor, la sabiduría y la provisión. Ordeno a mi sangre caminar en abundancia, integridad y servicio. Así lo declaro, y así sucede. Amén. Hazlo en voz alta, con corazón arrepentido donde corresponda, y acompáñalo con un acto simbólico que selle la palabra. En la práctica cotidiana, escribe 5 decretos específicos que cubran salud, finanzas, relaciones, propósito y legado. Decláralos cada mañana y cada noche. Acompáñalos con versículos que los respalden. Registra en un cuaderno las respuestas y los cambios, y ajusta el lenguaje semanalmente según lo que Dios confirme. Esta disciplina crea un historial fiel, que te ayudará a discernir la obra divina de los resultados temporales. Mantén discernimiento teológico y pastoral. Los decretos no son fórmulas mágicas, sino expresiones de autoridad y responsabilidad. Combínalos con arrepentimiento, actos de justicia, obediencia y acompañamiento comunitario para que la semilla de tu boca fructifique en realidad. Observa las puertas que se abren, las decisiones renovadas y la transformación interior. Celebra los avances y persevera cuando la cosecha tarde, porque la palabra establecida en fe produce fruto a su tiempo. Escribe en los comentarios: recibo abundancia ahora, rompa o código do seu linaje e declare restauração. Agora, com firmeza, saímos da ruptura da maldição e avançamos para a proclamação que te colocará a sentar com os príncipes. Sentar con los príncipes es una imagen sacerdotal de dignidad restaurada, que va más allá de la prosperidad económica. Significa rehabilitación social y espiritual, acceso a mesas de influencia y la legitimación de tu voz en ámbitos donde antes no tenías lugar. Así lo resume el Salmo 113 en 7-8. Alza del polvo al pobre, y del muladar levanta al menesteroso, para hacerlo sentar con los príncipes. Esta elevación es un movimiento de Dios que reconcilia la identidad y la función. Ser sentado con príncipes implica ser reconocido por integridad, sabiduría y servicio, no solo por riqueza. Es recuperar la dignidad que tu linaje merece, y entrar en espacios donde tu influencia puede bendecir familias y ciudades. El Salmo 113 prescribe la transición divina. Dios levanta del polvo y del muladar para poner en lugares de honor. Esto te enseña que el ascenso es obra soberana que exige respuesta humana, humildad, obediencia y disposición para servir, y que la meta no es el estatus sino el servicio que valida la elevación. Los ejemplos bíblicos confirman este código. Salomón personifica la sabiduría que produce riqueza y liderazgo. Así el rey Salomón fue más grande que todos los reyes de la tierra en riquezas y sabiduría. 1 Reyes 10:23 de la mañana. Y José en Egipto muestra cómo la fidelidad, la excelencia y la capacidad de administración abren puertas de autoridad donde antes había humillación. En la práctica cotidiana eso significa: viste y actúa con dignidad. Camina como quien ya ha sido elevado. Busca aprendizaje continuo e inscríbete en cursos de liderazgo para pulir tu capacidad. Conecta intencionalmente. Invita a 2 mentores a tu mesa y aprende de su tiempo y consejo. Ofrece a tu comunidad recursos y tiempo para consolidar y validar tu nueva posición como acto de justicia y testimonio. Incluye también la dimensión espiritual. Recita con fe la oración de elevación, para pedir y reconocer la obra de Dios en tu ascenso. Padre, eleva hoy a los tuyos del polvo y del muladar. Te pido que nos hagas sentar con príncipes por sabiduría y por servicio.
abre puertas de influencia y gracia para nuestra casa, y que el nombre de nuestra familia sea referencia de bendición, integridad y liderazgo. Te damos gracias por el ascenso divino que ya operas. Amén. Mantén discernimiento y responsabilidad. Ser sentado con príncipes trae exposiciones, expectativas y la necesidad de mayordomía. Mide tu crecimiento por frutos, integridad, impacto, fidelidad, y no por apariencias. Celebra cada puerta abierta y usa tu posición para elevar a otros, sabiendo que la verdadera honra es servicio. Escribe en los comentarios. Recibo abundancia ahora, tendo rompido o código do teu linaje, e reclamado a restauração que te assenta com os príncipes. Agora abrimos o caminho para sanar a memoria ancestral que sustenta as escolhas de hoje. La sanación de memoria ancestral parte del reconocimiento de que las heridas no resueltas de generaciones quedan grabadas en la memoria colectiva y se reflejan en decisiones actuales. Sanar esa memoria implica perdón, restitución, y un reentrenamiento emocional que permite liberar legados cuando la narrativa familiar se procesa desde la verdad de la palabra. Isaías 61:1 nos recuerda la unción que viene a predicar buenas nuevas y a vendar a los quebrantados de corazón, y el Salmo 103:2-3 confirma la obra de perdón y sanidad. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, bendice alma mía a Jehová. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Estas promesas subrayan que la restauración de la memoria es tanto obra soberana del Espíritu como respuesta humana de fe. Las memorias ancestrales se transmiten por palabras, silencios, patrones de crianza y decisiones repetidas. A veces están codificadas en miedos que condicionan el trabajo, el matrimonio o la administración de recursos. Reconocer los relatos que gobiernan tu casa, escasez, culpa, rechazo, es el primer paso para reescribirlos con verdad y gracia. Para participar activamente en esa sanación, realiza actos concretos. Perdona en voz alta a nombres o eventos del pasado. Expresa arrepentimiento donde corresponda y practica restitución cuando sea posible. La reparación simbólica y real libera cargas y valida nuevas narrativas de justicia y dignidad. También integra acompañamiento espiritual y profesional cuando las heridas son profundas. Recita con fe la oración de restauración para invitar la intervención sanadora de Dios en la historia de tu linaje. Dios sanador, visita la memoria de mi linaje. Sana traumas que se transmiten por palabras, silencios o heridas. Que tu espíritu venda lo quebrantado y abra prisiones heredadas. Trae reparación donde hubo injusticia y genera nueva narrativa de esperanza y provisión. Declaro libertad y descanso para mis antepasados y para mi familia presente. Amén. Deja que esta oración sea un acto de fe y una declaración de cambio. Aplica prácticas diarias que reemplacen relatos de escasez por relatos de provisión. Escribe una lista de bendiciones para tu familia, declara las promesas bíblicas sobre vuestro linaje, y crea rituales de memoria positiva, festividades, testimonios, enseñanza intencional, que sostengan la nueva narrativa. Una herramienta poderosa es escribir una carta de perdón y liberación, y luego quemarla simbólicamente como gesto de dejar atrás la carga. La sanación requiere tiempo, humildad y frutos visibles. Mide el progreso por integridad, relaciones restauradas y libertad emocional, no por resultados inmediatos o apariencias. Celebra cada paso, y utiliza tu nueva narrativa para elevar a otros. En este proceso declara con autoridad y fe: recibo abundancia ahora. Escribe en los comentarios: recibo abundancia ahora. Tendo rompido o código do teu linaje e reclamado a restauração que te assenta com os príncipes, entramos agora em um rito prático que convierte palavra, gesto e fé en instrumento de limpieza espiritual para tu familia. El ritual bíblico,
Lavado con palabras se fundamenta en la convicción de que combinar la palabra leída, un gesto sacramental y la fe activa, produce una limpieza real del linaje. No es superstición, sino un acto simbólico respaldado por escritura, que activa la autoridad espiritual para remover memorias y sellar promesas. La escritura respalda este proceder. Efesios 6:17 de la mañana nos recuerda que debemos tomar el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Y Santiago 5:16 de la mañana exhorta: confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Estas declaraciones muestran la doble dinámica, la palabra como arma que corta, y la oración confesional que sostiene la sanidad. Prepara el espacio con intención. Coloca una Biblia abierta, aceite para ungir, y una vela encendida. Cada elemento tiene su sentido. La Biblia como fuente y espada, el aceite como símbolo de consagración, y el fuego como presencia y luz del Espíritu. Hazlo en un lugar tranquilo, con una actitud de reverencia y expectativa. Lee en voz alta el Salmo 113, permitiendo que sus palabras llenen el ambiente. Su llamado a ennoblecer a los humildes y a alabar al Dios que levanta al oprimido, actúa como barrido espiritual sobre relatos de impotencia y deshonra que han marcado tu linaje. Deja que la lectura sea pausada, intentando que cada verso sea proclamado como verdad restauradora. Unge. Toma el aceite y con fe, unge la foto familiar o tu propia frente mientras declaras: unto con aceite la memoria de mi linaje, y pronuncio la palabra como espada que corta toda maldición. También puedes recitar la oración ritual. Señor, consagro este momento como rito de limpieza para mi familia. Unto con aceite la memoria de mi linaje y pronuncio tu palabra como espada que corta toda maldición. Que cada lectura del Salmo 113 remueva la suciedad espiritual y siembre identidad de príncipes en mi sangre. Amén. Este gesto es un sello simbólico que activa lo que la palabra ya ha declarado. Sella con una oración de 3 minutos en la que agradezcas la intervención divina. Declares la nueva narrativa de tu casa y registres internamente cualquier impresión, emoción o memoria que haya surgido. Anota después lo vivido para medir progreso. Recuerda que en la historia bíblica los rituales de purificación del templo y el uso de la palabra como espada por líderes espirituales muestran un precedente. La acción exterior acompaña y confirma la obra interior del Espíritu. Practica este protocolo de forma responsable y acompañada cuando sea necesario. Confiesa y ora con otros conforme a Santiago 5:16 de la mañana. Busca restitución donde corresponda y considera apoyo pastoral o profesional si las heridas son profundas. Observa resultados en integridad, relaciones restauradas y libertad emocional. Declara con autoridad y fe una realidad nueva para tu linaje y repite la confesión: recibo abundancia ahora. Escribe en los comentarios: recibo abundancia ahora. Con esa quebra consumada y a restaurazao reclamada que te asenta como príncipes, avanzamos agora para trazar y arraigar un mapa generacional que documente la fidelidad de Dios y proteja el legado espiritual de tu familia. La libertad que has reclamado se consolida cuando conviertes vivencias en testimonios registrados. Génesis 50:20 nos recuerda que vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, y para mantener en vida a mucho pueblo. Ese principio convierte heridas en archivos de gracia que sirven como garantías espirituales para las próximas generaciones. Deuteronomio 6:6-7 marca la metodología. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. El mapa generacional no es solo memorando histórico, es un manual vivo de repetición intencional,
que forma identidad y continuidad espiritual en la cotidianidad. Comienza practicando pasos sencillos y concretos. Redacta un pacto familiar, donde declares principios, promesas y responsabilidades. Registra fechas clave, testimonios de liberación y oraciones contestadas, y definan juntos compromisos de educación en la fe y administración de bienes. Este documento será el contrato moral y espiritual, que recuerde quiénes son y hacia dónde van. Incluye una consagración para activar el mapa. Dios de la historia, establecemos hoy un mapa de tu fidelidad para las generaciones venideras. Que cada testimonio se registre y se proclame. Consagramos este legado a la educación, la fe y la prosperidad que glorifican tu nombre. Que nuestros hijos y nietos caminen seguros en la herencia que hoy reclamamos. Amén. Este acto verbal y escrito sella la intención y coloca al Señor como autor del legado. Involucra a los niños desde temprano. Enseña el Salmo 113 y sus decretos. Hazlos memorizar y explicar su significado. Graba testimonios en audio o video para que los chicos escuchen la historia de la familia cuando sean mayores. Practica la transmisión de promesas como hicieron los patriarcas, y como José proclamó que Dios hizo bien lo que intentaron para mal. Programen reuniones anuales de oración, lectura del pacto y rendición de cuentas donde se actualicen testimonios y se evalúe la marcha del mapa generacional. En esas juntas, se pueden firmar nuevos compromisos, orar por sanidad de heridas profundas, y buscar restitución o apoyo pastoral cuando sea necesario. El mapa generacional es un documento vivo. Revísalo, protéjalo, y pásalo firmado a la siguiente generación. Así consolidas una nueva frecuencia de prosperidad, integridad y enseñanza que resista pruebas y asegure que la memoria familiar esté llena de historias que glorifiquen a Dios. Escribe los comentarios. Recibo abundancia ahora, como un río que rompe las antiguas represas del miedo. Has abierto nuevos cauces de prosperidad. Has aprendido 8 enseñanzas que disuelven la escasez y reconstruyen tu fe en la abundancia. Ya no eres el mismo. Te reconoces ahora como imán de oportunidades, no como víctima de limitaciones. ¿Te atreves a reclamar la prosperidad que ahora te pertenece? Primer paso concreto. Cada mañana durante 7 días, recita el Salmo 113 con intención clara. Siente cada palabra y anota las señales que llegan. Suscríbete ahora y activa la campana para recibir más guías prácticas que transforman tu vida. Aplica este ritual hoy mismo y observa cómo cambian tus oportunidades. En el próximo video te mostraré 8 maneras para multiplicar tu abundancia y anclar este nuevo linaje de prosperidad.